días a todos los asistentes, profesores, compañeros, estudiantes, médicos. Hoy vamos a hablar acerca de tumores pineales. Pues yo soy Simón, residente de tercer año en neurocirugía. Esta charla pues está soportada por la doctora Claudia y por el doctor Esteban Jaramillo, la primera neurocirujana fellow en base de cráneo y el segundo es neurooncólogo. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a hablar acerca de unos conceptos generales de los tumores pineales. Lo importante es que los tumores pineales son tumores de una amplia diversidad, tanto en morfología, histología y características. Entonces esto va a hacer que, digamos, desde muchos puntos de vista, el tumor sea difícil de enfocar y requiere un diagnóstico muy preciso. Entonces eso va a hacer que a veces el diagnóstico sea un poco retrasado y un poco tardío a la hora de enfocar completamente el tumor. ¿Cuál es el problema? Que es un tumor raro en general, pues vamos a ver que si bien de pronto es un poco más frecuente en los grupos pediátricos, también sigue siendo un tumor raro. Entonces esto muchas veces hace que el diagnóstico sea pasado por alto y pues tenga un retraso importante en el tiempo, inclusive en el inicio del tratamiento. Vamos a ver que hay muchas clasificaciones. Digamos que la primera clasificación que tenemos en la cabeza son los tres grupos estructurales de donde se puede originar un tumor. Entonces tenemos los tumores propiamente germinales, que es de la parte más central, los tumores del parénquima, como su nombre lo dice, pues suelen ser del parénquima, y los tumores derivados de estructuras adyacentes. Si bien este tema no lo trataremos hoy, pues está dentro de las clasificaciones y vamos a ver cómo se incluye. Pues la pineal tiene muchas funciones. Básicamente, la mejor descrita es una regulación biológica de los vertebrados por medio de la melatonina, ¿cierto? En cuanto a la presentación en pediatría, en las mejores revisiones llega al 11% de los casos, pero normalmente llega entre un 3 o un 11%, tampoco es una incidencia muy frecuente. En los adultos solo llega a un 1%, lo cual hace que, como dijimos, sea un tumor bastante raro. Es una glanda neuroendocrina, se ubica en el epitálamo, se considera pues una extensión realmente posterior del tálamo en general. Básicamente su ubicación va a ser en la cisterna cuadrigeminal, aunque tiene unos límites importantes a la hora de conocerlo, que son el piso, que sería el tercer ventrículo, el techo, el esplenio del cuerpo calloso y las partes laterales, que son ambos tálamos. La parte pues, posterior sería la cisterna cuadrigeminal. Entonces esto, dependiendo de su extensión, pues facilitará o limitará el tratamiento. ¿Cómo está formada la glándula? Estructuralmente solo por dos grupos celulares. 95% son pinealocitos con procesos dendríticos, básicamente lo que mantiene como la información directa de la pineal. Y el 5% son células de neuroglía, que básicamente son células muy similares a los astrocitos y su función es el soporte. No tiene pues como mucha función. Ahora, ¿qué pasa? Cualquier grupo celular de la pineal puede desarrollar tumores, pero es muy importante saber que se pueden presentar otro tipo de lesiones relacionadas en la pineal. ¿Cuáles se han descrito? Pues básicamente cualquier lesión, quistes, malformaciones vasculares, ¿cierto? Una gran cantidad. En general, en cuanto a la edad, del sexo, del grupo étnico, básicamente los tumores tienden a ser muy similares, es decir, como que no hay ninguna preferencia. Tal vez lo único que cambia un poco es la edad, donde predomina la edad pediátrica con la incidencia de estos tumores. Es tal vez lo único que tuviéramos pues como en cuanto a estos tres componentes. Y siempre el grupo que uno más frecuente busca de entrada son los germinomas, ya vamos a hablar un poco de esto, que sería el 50% del caso de todos los tumores pineales. Es muy importante tener eso claro. Ahora, en cuanto a las clasificaciones, vamos a ver que hay varias, vamos a tratar de desglosarlas. Un poco más sencillo, pero digamos que una de las formas descritas son tres grupos. Los tumores de las células germinales, donde forman 6 grupos, donde está propiamente el germinoma, el coriocarcinoma, los teratomas, el carcinoma embrionario, el tumor del saco vitelino y el tumor mixto de células germinales. Otro grupo son los tumores del parénquima, está el pineocitoma, el pinealoblastoma, tumor papilar y el tumor pineal de histología indeterminada. Y el tercer grupo que incluyen algunas revisiones son las metástasis.
¿Qué pasa? Pues no nos vamos a quedar acá, miremos otra clasificación y miramos que esta clasificación cambia un poco. Y lo que hacen es clasificarlo según la frecuencia y según la localización del tumor. Entonces tenemos los herbinomas. Entonces el más frecuente es el herbinoma y es un tumor de bajo riesgo. Acá ponen otro grupo que son los herbinomas con componentes sin citotrofoblástico. Básicamente riesgo intermedio, y los tumores no germinomatosos, que aquí incluyen el resto o los 6 grupos, eh, y son tumores de alto riesgo en general. Y miremos que va de más frecuente a menos frecuente. Y hacen un cuarto grupo, que sería el teratoma. Este grupo básicamente tiene un riesgo de malignidad bajo si es maduro, o de riesgo intermedio si es inmaduro o con transformación maligna, ¿cierto? Que aquí pues pasaría a ser alto riesgo, pero de entrada digamos que no es un tumor tan agresivo. Están los tumores del parénquima, los 4 descritos. Este es tal vez el grupo más sólido, pero en general tiende a ser un grupo de alto riesgo. Y ellos hablan de un tercer grupo, que es un grupo que se denomina el grupo no común, ¿cierto? Que incluyen todos estos tumores que realmente sean como tumores de las estructuras adyacentes que pueden invadir este componente. Obviamente también se incluyen las metástasis, pero cae un gran número importante. Entonces, astrocitomas, ependimomas, meningiomas, hemangioblastomas, ¿cierto? Entonces es muy importante conocer cómo esta clasificación. Ahora, ¿cuál es la frecuencia y qué realmente es lo que nos interesa? ¿Qué grupos voy a buscar yo de entrada? Entonces, básicamente, yo busco estos 3 grupos que acá resumo en promedio casi el 60%, 70% de los tumores. Entonces, ¿qué son? Germinomas, astrocitomas y pinealoblastomas. El resto, pues miremos que la incidencia es relativamente baja y miremos toda la lista de tumores que podemos encontrar. Pero realmente las primeras 3 sospechas son estos 3, o un germinoma, o un no germinomatoso, que sería un pinealoblastoma, y un astrocitoma. Básicamente, esas son las 3 primeras sospechas que debería tener en mi cabeza. El resto, pues sí pueden estar presentes, pero no es tan frecuente por su ubicación. Bueno, la presentación clínica es muy importante. Normalmente son síntomas muy inespecíficos, porque lo que hace que el paciente consulte son principalmente signos por efecto de masa. Entonces el paciente va a tener cefalea, una estenosis acueductal, pues y finalmente desarrollará una hidrocefalia de tipo obstructivo, ¿cierto? Hay una presentación, esto suele ser un poco más frecuente en niños, que se hace la compresión hipotalámica, y básicamente debutan con una diabetes insípida y un retraso del crecimiento. Pues obviamente esto no lo vamos a detectar tan fácil en el adulto, por lo cual es una forma, digamos, de presentación más descrita en niños. Y normalmente la presentación, si el tumor tiene crecimiento rápido, va a ser una hidrocefalia aguda por compresión. Es como lo más frecuente. Ahora, ¿qué va a pasar? Entonces, obviamente, siempre lo primero que vamos a realizar es una imagen y vamos a localizar la lesión tumoral. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo detecto la lesión, lo primero es que se hablan de estudios histológicos. Ya más adelante vamos a entender por qué este tumor por imagen no va a tener una característica como específica, tristemente. Entonces lo que se hacen son estudios histológicos por medio de punzón lumbar, y pues algunos recomiendan biopsia o resección dependiendo pues del tamaño y de la accesibilidad del tumor, ¿cierto? Digamos que en las diferentes revisiones, si bien está escrita la biopsia guiada por estereotaxia, esta biopsia debe evitarse al máximo, ya que como la pineal tiene tantas relaciones vasculares, porque esa tenemos cerebral posterior, la confluencia de los senos venosos, entonces dependiendo por donde entremos hay gran riesgo de lesión vascular. Entonces se prefiere una biopsia guiada por ecografía si está invadiendo el tercer ventrículo, o idealmente una biopsia abierta por un abordaje supracerebral e infratentorial, ¿cierto? Pero básicamente saber que la biopsia guiada por estereotaxia es muy riesgosa, entonces realmente utilizarla no es muy recomendable. Y el diagnóstico final es una sumatoria obviamente de puntos que nos va a permitir pues enfocar finalmente el tumor. Entonces básicamente el primer paso consistiría en definir los siguientes. Entonces primero, obviamente si se puede hacer una biopsia, realizarla. Todo paciente debe tener estudio líquido cefalorraquídeo, vamos a ver qué se pide en general. Una evaluación de pares craneales, ¿cierto? Hay riesgo pues, de lesiones pares, es raro, pero puede ocurrir, principalmente en los pares altos, 3, 4.
defectos en el campo visual, ¿cierto? Entonces, esos pacientes hay que hacer un examen clínico muy completo, sobre todo cuando se expanden hacia la zona occipital. En el líquido cefalorraquídeo también, en lo que es las pruebas hemáticas y serológicas, se pueden hacer estos mismos marcadores. Eso es una ventaja. ¿Qué debemos pedir? Están descritos 4 marcadores, que son la alfa-fetoproteína, la beta de embarazo, ¿cierto? La beta-gonadotropina, el lactógeno placentario humano y la LDH. Vamos a ver que estos grupos que están descritos acá son muy importantes. Entonces, el primer grupo que están descritos es el perfil hormonal. Si bien la hipófisis no genera un trastorno mayor eh, funcional, cuando vemos que se extienda al hipotálamo o busquemos algo que se llama un tumor pineal bifocal, que es la presencia de un tumor pineal más una lesión en silla turca, esto hace que se afecte todo el perfil hormonal. Entonces, esos pacientes tenemos que buscarlos. En niños principalmente buscando la diabetes insípida. Obviamente en el adulto también lo vamos a buscar, pero no es tan frecuente. Aspirar en médula ósea si el resultado es alguna patología o una biopsia que habla acerca de una metástasis de origen hematológico, y obviamente todo parece tener estudios de imagen. Bueno, entonces los tumores germinales. Los tumores germinales es el primer grupo que vamos a hablar. Básicamente, pues su nombre lo dice, ellos vienen de las células germinales. Su localización usual son glándulas, pero pueden estar en lo que es mediastino anterior, en la glándula pineal y cerebro. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener otras lesiones concomitantes más allá de la hipófisis. Eso es muy importante. Digamos que proviene un poco más en nombres, la diferencia no es muy importante. Como habíamos visto, hay 6 grupos de tumores, pero lo importante es hacer una subclasificación. ¿Por qué? Esa es la forma como más sencilla de enfocar el tumor. Ya vamos a entender a qué se debe esto. Entonces, se forman simplemente 2 subgrupos, los tumores germinales de origen germinomatoso, que aquí está solo el germinoma, y los otros son los tumores germinales no germinomatosos, que caen los otros 5 tumores que habíamos descrito previamente. ¿Cuál es la función de esto? La producción hormonal. El germinoma es un tumor que produce todas las líneas hormonales que habíamos estudiado previamente, que habíamos relatado, mientras que estos tienen una producción en general rara o muy escasa de algunos marcadores tumorales. Entonces ya sabemos que casi siempre con un marcador de líquido cefalorraquídeo ya empieza la sospecha y casi la confirmación de estos tumores. Ya vamos a ver un poquito, que más adelante se enreda un poco con el grupo 2, tanto de los germinales como de los grupos no germinomatosos, el enfoque. Ahora, entonces el grupo 1, que son los germinomas, ese es el tumor más frecuente, siempre será tal vez la primera opción. Como hemos dicho, es el 50% de los tumores. Rara vez hay otras lesiones asociadas, porque ya sabemos que los tumores germinales pues, pueden venir de otro lado, pero rara vez tienen lesiones asociadas. Entonces es muy importante que uno, si bien encuentra un germinoma, solo va a buscar una lesión espédica, que son las lesiones en la zona supracelular, que son los germinomas bifocales. Si no hay una lesión acá, teóricamente no amerita estudiar el tumor en otros sectores, como dijimos, mediastino, páncreas, ¿cierto? En todas las zonas glandulares. Una cosa muy llamativa de ese tumor es que es un tumor que carece de cápsula, lo cual eso hace que se facilite la invasión de estructuras adyacentes. Y este tipo de tumor, por la ausencia de cápsula, permite que su diseminación sea rápida por líquido cefalorraquídeo. Esa es la razón por la cual casi siempre vamos a buscar esos germinomas denominados bifocales. Histológicamente está estructurado en láminas o lóbulos de células germinales uniformes, con núcleos grandes y redondeados. Hay núcleos prominentes con citoplasma claro, ¿cierto? Y pues una abundante cantidad de diferentes elementos, capilares, linfocitos, granulomas. Lo más llamativo es que son tumores que tienen gran cantidad de lípidos y macromoléculas. Es tal vez lo más característico. Es decir, marcadores de líquido cefalorraquídeo elevados, pues ya uno podría quedarse tranquilo que es un germinoma. Bueno, si bien son tumores malignos, es una mezcla rara entre células primitivas y células pequeñas que semejan linfocitos. Ahora, tiene una ventaja, es que estos pacientes, al administrarse los esteroides, se puede generar una reducción importante del tumor porque tiene un efecto oncolítico, en especial la dexametasona.
Bueno, ¿qué es lo más importante? Vamos a ver que es un patrón heterogéneo. Pueden ser sólidos, quísticos, con calcificaciones, o tener prácticamente una calcificación muy extensa. Y esa es esta gran variedad celular. ¿Qué va a pasar acá? Que a pesar de que los tumores, como vamos a ver, que estén descritos por imagen, la mayoría de tumores suelen ser muy similares. ¿Qué quiere decir? Van a ser heterogéneos, eh, con gran variabilidad entre las características tumorales, por lo cual con una imagen difícilmente yo podría enfocar este tumor. Entonces, esa es la razón por la cual yo me debo apoyar en marcadores de líquido cefalorraquídeo y al menos en una biopsia si es posible, ¿cierto? O si es posible la resección. Porque vamos a ver que, si bien dependiendo del tumor se puede cambiar el enfoque, en general es difícil definir qué planeación quirúrgica tengo si de pronto tengo un líquido cefalorraquídeo en especial negativo, ¿cierto? Entonces es muy importante, como hemos dicho, estudiar estos pacientes de forma muy completa. Yo le puedo hacer marcadores en sangre y en líquido cefalorraquídeo, porque afortunadamente ambos marcadores se pueden elevar en ambos contextos. Idealmente puede ser líquido cefalorraquídeo, pero si no es posible, le puedo hacer un marcador serológico. Muy bueno para estos tumores son quimio y radiosensibles. Entonces, teóricamente, aquí vamos a ver que la radioterapia, que la cirugía puede tener un papel secundario y no sería la primera línea de tratamiento. El grupo 2 son los coriocarcinomas. Estas son neoplasias malignas. Estas son muy raras, afortunadamente, ¿cierto? Pero son una presentación extremadamente agresiva en la enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Qué pasa acá? Básicamente, estos pacientes son mujeres y hay que buscar una enfermedad trofoblástica gestacional, obviamente ovárica, porque a veces puede ser una metástasis de ese origen, pero normalmente se describe como una lesión única en general, ¿cierto? La sobrevida es poca, la mediana es de 22 meses y la supervivencia de 3 a 5 años, en el mejor de los casos, es del 45%. Ahora, si bien es una enfermedad que tiene un patrón femenino, predominan los hombres, tienen grupos de edades muy extensos, pero pues no sobrepasa más allá de los 22 años en general, ¿cierto? Lo más llamativo es que estos son tumores que tienen alto componente vascular, ¿cierto? Entonces, tienen como ese patrón en tortuoso y aparte de eso tienen pues mucha necrosis e hemorragia intratumoral. Eso también nos podría orientar, eh, digamos, al origen del tumor, pero como sabemos, las imágenes poco específicas para diferenciarlo, ¿cierto? Esta es la descripción pues, de la resonancia, son ovoideos, heterogéneos, ligeramente hiperintensos. Y en cuanto a la histología, expresan laminina y no CD34, eso es como lo más característico. Esto es muy relacionado es con las patologías que tienen alto componente vascular. Bueno, ¿qué es lo importante? Que esa parte vascular sí va a expresar CD34, entonces, digamos, la ausencia de parte vascular tiene la menina, pero ausencia de CD34, y la presencia vascular tiene CD34 elevado, pero ausencia de la menina, ¿cierto? Este es el único tumor que eleva beta a nivel plasmático en líquido cefalorraquídeo, entonces, digamos que es un tumor que también nos orienta a su etiología, pero al ser tan extremadamente raro, nunca será nuestra primera opción, sino que si encontramos un marcador tumoral elevado de los 3 que hay y en la beta, debemos pensar en coriocarcinoma. ¿Qué pasa? Que como vimos el grupo 1, los germinomas, pues pueden tener elevados los 3, 4 marcadores, también esos grupos solo elevan 1 o 2 marcadores y no tienen ningún problema, pero este si está aislada la beta, por ejemplo ya ahí perdimos el norte, entonces obligatoriamente deberíamos buscar una biopsia, ¿cierto? Tratando de encontrar. Problemas de este tumor, quimio y radioresistente, por lo cual en este la primera opción es la cirugía, y después de la cirugía, pues utilizamos quimio y radio. O sea, estos tumores deben manejarse con triple tratamiento. El grupo 3, que es tal vez el grupo por frecuencia, los otros 3 grupos no los tocaremos porque son muy poco comunes. Entonces son los teratomas. Los teratomas sí tienen un patrón supremamente específico en los grupos pediátricos, sobre todo en los grupos neonatales y fetales. ¿Por qué? Si uno encuentra un tumor por alguna causa en una ecografía fetal, el 50% de posibilidades es que eso sea un teratoma. En la etapa neonatal encontramos el tumor un 35%. Después de la etapa neonatal, cualquier tumor que se presente, rara vez que sea un teratoma, solo representa el 2 a 4%. Entonces, digamos que si es un paciente que se ha tamizado desde edades muy pequeñas, desde la etapa uterina, pues si encontramos un tumor,
nuestro blanco es un teratoma, ¿cierto? Eso es supremamente importante. Pero conforme pasa el tiempo, digamos que cae la frecuencia de este tumor y uno se puede quedar en general tranquilo, ¿cierto? Lo más llamativo es que a este tumor le encanta invadir el tercer ventrículo. Entonces uno ve en un feto un tumor que invade el tercer ventrículo por una ecografía. Uno ya sabe que posiblemente sí sea un teratoma. Ese es un poco más frecuente en hombres, se ha descrito hasta una relación 8 en 1, pero tiene una excelente sobrevida. En general son tumores de baja agresividad y que se pueden intervenir al momento de nacer el paciente. Ahora, se han descrito tres grupos histológicos de los teratomas maduros, que básicamente es lo que los describe es que tiene un componente maduro diferenciado. Este es el tumor menos agresivo, afortunadamente, el más frecuente. Los tumores inmaduros que tienen tejido fetal y además las tres capas germinales, ¿cierto? El mesodermo, el endodermo, el neuroectodermo, y los teratomas con transformación malignas, que básicamente es un teratoma inmaduro que hace una degeneración maligna, pero de tejido maduro. Es muy llamativo. Raramente el tumor maduro degenera y el inmaduro sí tiene esa transformación maligna. Es como muy llamativo, pero afortunadamente es raro, ¿cierto? Básicamente, lo que vemos son células multipotenciales que generan una organogénesis normal. Bueno, en cuanto al grupo histológico, normalmente uno encuentra las 2 a 3 capas embriológicas descritas en estos tumores, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Por su variabilidad histológica pueden o no tener cápsula, pero aún así no tengan cápsula, es rara su diseminación por líquido cefalorraquídeo. Estos no van a tener, digamos, diseminación por líquido cefalorraquídeo. Y lo más llamativo es que son tumores de mucha grasa, ¿cierto? Tienen grasa, calcificaciones y quistes regionales. Entonces, eso hace que sea heterogéneo, pero digamos que encontrar grasa y calcificaciones y quistes es raro encontrarlo en un tumor. Entonces, digamos nos orienta un poco hacia el teratoma, ¿cierto? En la resonancia, lo más llamativo son patrones lobulados o multiloculados con una masa heterogénea. Se sigue pareciendo a los tumores previos. Bueno, el segundo grupo son los tumores del parénquima pineal. Básicamente son neoplasias que surgen del pinealocito. Estos sí son extremadamente raros, ¿sí? Su frecuencia es mucho menos frecuente, exceptuando por un grupo que es tal vez el segundo en frecuencia de todos los tumores pineales. Pero en general estos grupos son todavía más raros comparados con los tumores germinales, ¿cierto? Representa un 15 a 30% de los tumores pineales, pero estos tumores también son muy heterogéneos. Entonces unos pueden ser benignos, otros pueden ser malignos. Entonces básicamente tenemos 4 grupos, estos sí los vamos a tocar. Estos no tienen preferencia sexual, suelen ser también mucho más frecuentes en los grupos pediátricos. Ese tumor le gusta es que ser más hacia el cuarto ventrículo a comparación de los tumores germinales, ¿cierto? Que esos básicamente van hacia el tercero. Y lo único llamativo en la clínica es que puede generar ataxia, pero pues eso tampoco es muy específico a la hora de enfocar el paciente. Estos tumores, si ya no tienen actividad hormonal, le pegan muy duro a la función hormonal de la pineal, donde pueden generarse trastornos de la melanina, sea que la eleve o que la tumbe. Entonces, básicamente estos tumores quedan con tratamiento después de la cirugía con melatonina. Para tratar de mitigar este síndrome, el paciente tiene unas fluctuaciones muy importantes en el sueño y no tiene una función pues, de un ciclo circadiano adecuada, por lo cual ese paciente puede tener trastornos importantes. Lo más llamativo es que todos estos grupos, los 4 grupos, son negativos en cuanto a los marcadores tumorales. Entonces, si yo tengo un estudio de líquido cefalorraquídeo serológico negativo, digamos, yo pierdo el norte del diagnóstico. ¿Por qué? Porque encuentro los tumores germinales que no producen hormonas, o sea, de los teratomas, el saco vitelino, ¿cierto? Y este grupo también tenemos otros 4 diagnósticos. Entonces, alrededor de eso tenemos 7 diagnósticos diferenciales que nos va a limitar pues el diagnóstico. Entonces, cuando tenemos los marcadores negativos se nos complica mucho más el enfoque, porque ahí ya dependo en general de la biopsia o de la cirugía, comparado, por ejemplo, con los cuales si tuvieron un marcador elevado, porque ya sabemos que puede ser o un germinoma, ¿cierto? O el tumor que eleva la beta. Bueno, son tumores que tienen una diferenciación intermedia y muy importante que esos marcadores no tienen nada que ver con su grado histológico, con su proliferación. Entonces, ahí dependo, como dijimos, netamente de la biopsia. Y básicamente, afortunadamente, la radiación de estos tumores, el tratamiento, perdón, es la radiación. Entonces, digamos que uno
debe esperar en muchos casos a la hora de enfocar las lesiones para tener resultado y no apresurarse, aunque es un poco difícil. Bueno, la segunda opción sería la cirugía. El problema es que los tumores del parénquima pineal sí son tumores altamente agresivos y eso tiene una mortalidad muy elevada, del 5 al 10%, y es porque son tumores que tienen una infiltración vascular. Entonces, eso es lo que eleva la mortalidad, ¿cierto? Es muy importante tenerlo en cuenta. Se les pasa tratamiento ayudante con quimioterapia. Bueno, entonces, los pineocitomas son tumores benignos, son en general grado 1, grado 2, surgen del epitelio pineal, son muy bien diferenciados, son bien delimitados, es más frecuente por encima de los 30 años de edad, ¿cierto? Y la secuencia, como siempre, hiperintensos, redondeados, masa lobular, es difícil diferenciarlos por imagen. El grupo 2 son los pinealoblastomas, estos sí son grado 4, son altamente agresivos, las células primitivas vienen del neuroectodermo, son 40% de los cánceres pineales, entonces este es el tumor segundo en frecuencia. Entonces, si yo tengo marcadores positivos, eh, germinoma, si tengo marcadores negativos, pinealoblastoma. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Básicamente, son tumores indiferenciados, que es lo que los hace altamente agresivos, ¿cierto? Y lo más llamativo es que son de muy mal pronóstico, tienen mucha agresividad y tienen un componente altamente invasor. Eso es tal vez otra cosa que nos orienta a las características que uno ve que infiltra las estructuras adyacentes. Entonces, la sobrevida es corta a los 5 años, sobrevive menos del 60% de los pacientes, y lo triste es que son en pacientes pediátricos por debajo de los 2 años. ¿Qué es lo importante? Que también se acompaña de otras neoplasias malignas como el retinoblastoma, por lo cual esos pacientes requieren una evaluación oftalmológica importante. En los adultos, afortunadamente, es raro, y eso de pronto también limita extremadamente el tratamiento, está mucho mejor descrito en niños. Ese tumor tiene alta recurrencia, sobre todo por líquido cefalorraquídeo, y se puede diseminar no solo a toda la parte del eje cráneo-espinal, sino a lo que es pulmones, peritoneo, mandíbula, pelvis. O sea, no solo pensar en cráneo y vértebras y en médula, sino en otras estructuras presentes. Bueno, son células espinales indiferenciadas inmaduras, son positivos para sinaptofisina y como granina. Eso puede detectarse en líquido cefalorraquídeo afortunadamente. Tiene esta relación actualmente con estos dos genes, pues no está muy bien descrito, simplemente se ha visto esa relación. En estos tumores, primera línea es la cirugía altamente agresiva, una resección amplia. La radio está en debate principalmente porque son niños pues por debajo de los 2 años de edad, entonces tiene contraindicada la radioterapia, y la quimio no tiene pues mucha utilidad. Ese tumor tiene algo muy llamativo, es que tiene algo que se llama el fenómeno inversión del tamaño. ¿Qué quiere decir? Que si el tumor es grande, el riesgo de muerte cae. ¿Qué quiere decir? Que digamos que un tumor pequeño suele ser más agresivo y su tamaño no se relaciona directamente con su agresividad, sino depende más de sus características histológicas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, el tamaño en ese tumor no es un factor de riesgo, sino las características per se del tumor es lo que lo hace altamente agresivo y su diseminación. Entonces, uno puede tener un tumor extremadamente pequeño y un paciente lleno de metástasis y con un pronóstico muy pobre, o tener un tumor muy grande en un paciente, digamos, teóricamente asintomático y sin metástasis. Los tumores papilares, que son el grupo 3, son un grupo como tal vez intermedio, esos son de muy baja frecuencia, pero lo que tienen en general son tumores que recurren frecuentemente. Se ha descrito hasta el 68% de los siguientes 4 años. Entonces, un tumor que, digamos, operemos, no tengamos histología, que una biopsia indeterminada, pero recurre. Piensa en un tumor papilar. Es raro, pero tal vez es la primera opción, es tal vez el único tumor que por su recurrencia nos daría la sospecha. En general la sobrevida es muy buena, tal vez esto explique la recurrencia comparada con los otros tumores, porque los otros pacientes pues tienen una sobrevida corta. Y lo llamativo es que en los niños es un poco menor, o sea, cae un 20%, en especial a los 6 años. Esto no está completamente claro, pero está escrito. Y pues tiene un amplio margen de presentación que puede ir desde los 15 meses de edad hasta los 67 años. Bueno, eso es más frecuente en mujeres. Lo que dijimos en la resonancia muy similar, son tumores que generan obstrucción, heterogéneos, ¿cierto? Entonces, digamos que no hay como una diferencia. Lo más llamativo es que sí pueden presentar rosetas o pseudo rosetas, y esa roseta les encanta descansar sobre los vasos sanguíneos, pero tampoco es como un patrón pues netamente específico, sino que es algo más histológico.
son tumores que tienen varias capas, como lo habíamos dicho, ¿cierto? Y lo llamativo es que sí tienen células cuboidales o columnares simples. Se ha descrito un núcleo pequeño redondeado, de forma oval, cromatina punteada, nucleolos pequeños, citoplasma eosinofílico, que es lo que describe pues como las características del tumor. Y otra cosa llamativa es que tiene necrosis, pero no hay figuras mitóticas. Esto es como tal vez la descripción que uno buscaría buscando este tumor desde el punto de vista histológico. ¿Qué pasa? Son tumores que se parecen a muchas cosas. Entonces, podemos tener otros tumores del parénquima pineal, tumores de los plexos coroideos, principalmente los papilares, los ependimomas de tipo papilar. Entonces, todo lo que sea papilar, básicamente semeja a estos tumores. Entonces, a veces el diagnóstico diferencial se vuelve extremadamente complejo a la hora de enfocar, porque si bien puede parecerse no solo a los tumores pineales, puede parecerse a otras cosas. Entonces, eso cada vez nos va demostrando que la imagen, si bien es útil para localizar el tumor, cada vez es más difícil para diferenciarlo. Entonces yo no podría dar una sospecha de entrada de un tumor pineal de forma específica en cuanto a las imágenes. Estos tumores tienen algo muy llamativo, es que tienen una actividad proliferativa elevada por medio de un índice que se llama el Ki67MIB. Básicamente esto es mayor a 1, eso indica que hay mal pronóstico, pero pues esto no se hace pues con frecuencia. Tienen positividad para el S100, el CAM5 y 2 y la prealbúmina, ¿cierto? Lo más representativo es que tienen tinción positiva para la enolasa neuroespecífica, ¿cierto? Pero tiene la ausencia de neurofilamentos. Básicamente esto es lo que permite diferenciarlo de tumores del parénquima cerebral y que pertenezcan al parénquima de la pineal, ¿cierto? Hay otro marcador que es el MAP2, básicamente es un marcador que se utiliza para diferenciarlos de las lesiones de los plexos coroideos, ¿cierto? Estos tumores cuando recurren, pues la radioterapia es efectiva en ellos afortunadamente, ¿cierto? Aunque la primera línea de tratamiento va a ser la resección quirúrgica, agregarle quimio y radioterapia. ¿Qué pasa? Que como son también en pacientes pequeños, la quimio y la radio tienen poca evidencia hasta la fecha. Es muy importante que la radiocirugía estereotáxica en estos pacientes no tiene recomendación por esa alta tasa de recurrencia. Pero cuando ya tenemos una o dos recurrencias, ya sí podríamos hablar de un poco de radiocirugía. Realmente esto es porque no hay un tratamiento estándar en la recurrencia y la radioterapia pues tiene buenos resultados, pero digamos que estar irradiando un paciente a dosis altas y de forma holocraneal pues tiene efectos secundarios importantes. Entonces, digamos aquí cobra un papel muy importante la radiocirugía estereotáxica. Bueno, en el grupo 4 son tumores del parénquima pineal, pero con diferenciación intermedia. Estos tumores son raros, son tal vez el grupo más raro. Suelen surgir en la zona de transición, tal vez esto es lo que explica por qué tiene una diferenciación intermedia, y son más frecuentes en jóvenes, tienen un grado 2, un grado 3, no se considera una enfermedad única porque tiene una amplia variedad histológica, entonces también se parece a muchos otros tumores a la hora de enfocarse. Entonces, ¿qué pasa? Que esa diferenciación intermedia hasta la fecha no hace que se permita una clasificación de la Organización Mundial de la Salud completamente claro. Entonces, dice, tumor que no encaje en un grado 2 es un grado 3 o un grado 4, idealmente grado 3. Entonces, que en el grado 2, que son una forma lobulada con expresión moderada de neurofilamento, una mitosis hasta de 5 mitosis por campo de amplio poder y unos índices moderados de NBI, es decir, esta relación que es el Ki-NBI debe estar por debajo de 1. Si no cumple estas características, ya se considera que es un grado mucho más maligno. Entonces hay que tener eso en la cabeza a la hora de enfocar el paciente. Tienen celularidad moderada, atipia nuclear y mitosis de leve a moderada, ¿cierto? Son positivos pues para todas esas inmunistoquímicas, que hay que tenerlo claro, pero en general pues el enfoque depende mucho de la histología a la hora de hablar de esto. Tienen una descripción en las imágenes que son lesiones isointensas en general. Entonces, en T1 se ven hipointensas, en T2 se observa el componente quístico, tiene un realce muy marcado del contraste y puede tener calcificaciones, pero realmente este enfoque pues sigue siendo muy similar a los tumores de la pineal. Bueno, hay otros grupos tumorales descritos. Estos grupos tumorales básicamente vamos a hablar de los principales, que son las metástasis. Las metástasis afortunadamente son raras y casi siempre tienen otros primarios muy agresivos, que son páncreas, esófago o vejiga. Entonces yo debería buscar de entrada estos tumores. ¿Por qué? Son estructuras que tienen patrones glandulares.
Entonces, por eso está en la pineal, porque la pineal tiene una estructura glandular importante. Casi siempre son etapas avanzadas de la enfermedad final, entonces realmente la evidencia es muy limitada, el tratamiento realmente es pobre. Le encanta ver el tercer ventrículo y generar hidrocefalia, y tienen una alta densidad celular. Básicamente estos tienen mitosis muy elevada, por encima de 10 campos de amplio poder, y hay zonas de necrosis muy marcadas. Eh, bueno, hay baja densidad celular, se confunden con los pinealoblastomas, entonces básicamente eso es lo que sigue optando por la biopsia como la primera opción a la hora de enfocar los tumores pineales. Tiene un parcheado de sinaptoficina y tiene toda esa expresión que vemos, que es una expresión fuerte y difusa del CD99, y una expresión débil de la citoqueratina, eh, que son las AE1 y 3 y el CAM5.2, ¿cierto? Estos tumores, siendo metástasis, casi siempre progresan porque la enfermedad ya está altamente diseminada. Entonces, así uno trata de darle una carga baja hormonal, el tumoral no mermas porque ya es un tumor altamente agresivo. Bueno, los quistes pineales es supremamente importante conocerlos, por eso lo traemos a colación. Casi siempre son hallazgos incidentales, son benignos, en general hasta en el 23% de los casos, son variantes anatómicas normales, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Normalmente se presentan a cualquier edad, pero predominan en las mujeres en la cuarta década de la vida, ¿cierto? Se puede confundir con cualquier tumor, pero es extremadamente raro porque su patrón quístico es netamente esférico, es tal vez la única imagen que uno se pueda quedar tranquilo. Y tiene una presentación pues diversa dentro de los tres grupos. Tal vez el grupo 1 es el más frecuente, que son cefaleas paroxísticas con parálisis de la mirada. El grupo 2 es tal vez el segundo en frecuencia, el tipo 3 es el más raro. ¿Qué pasa? Que en este orden como se presentan, es el orden de gravedad menos grave, gravedad intermedia y una alta gravedad, un alto riesgo de pronóstico, un mal pronóstico, ¿cierto? Entonces, y básicamente los síntomas son por efecto de masa. Ahora, ¿qué es lo más importante? Que suelen ser asintomáticos, no suelen ser diagnosticados, solo se van a tratar si hay síntomas o efecto de masa, y se ha descrito que es más frecuente, o el grupo que tiene mayor riesgo de crecimiento son mujeres jóvenes que tengan una vida sexual activa. ¿Qué quiere decir? Que es una mujer que lleve más de 10 años de vida sexual, porque esto estimula el influjo hormonal hacia el quiste, y que tenga también 10 años de esperanza de vida sexual. ¿Qué quiere decir? Que es una mujer, por ejemplo, a los 20 años, uno sabe que puede tener ya en promedio 5 o 6 años de vida sexual, y todavía tener más de 10 años de vida sexual. Entonces, eso estimula ese influjo hormonal que facilita el crecimiento del quiste. Entonces, tal vez este es el único grupo que debamos hacerle seguimiento, idealmente anual con resonancia, y el resto de grupos solo seguimiento si el paciente hace síntomas. Se le podría dar de alta, ya que son tumores que en general, o quistes que tienen raro crecimiento, excepto por este grupo de mujeres. Entonces, cerrando la charla, por frecuencia, lo importante es tener estos conceptos. Los tumores de las células germinales, tenemos dos grupos, los que son los germinomatosos, que son los germinales, que está por su histología, que queda pues para la charla, pero sabe que son los grupos más frecuentes y predominan en hombres. Caemos al segundo grupo, que son los no germinomatosos, entonces al coriocarcinoma, con su descripción histológica, estos son raros, predominan en hombres. Ese es el que produce beta-HCG, este produce los 4 componentes, y es el tumor que uno rara vez pensaría de entrada. Y el tercer grupo, que serían los teratomas en frecuencia, ese sí es el segundo grupo más frecuente, ese nombre, y pues tiene esa estructura histológica que hemos descrito de células multipotenciales. Y ya los tumores del parénquima pineal son tumores todos completamente negativos para los marcadores tumorales. Básicamente tenemos los pineocitomas, que serían el segundo grupo más frecuente, son benignos, obviamente el pinealoblastoma, que es el segundo tumor más frecuente de toda la pineal, agresivo, altamente maligno, 40% de los casos, y los otros dos grupos que son muy raros, que son los tumores papilares y de diferenciación intermedia. Entonces hay que enfocar estos dos componentes a pesar de ser raros. Bueno, en cuanto al compromiso espinal, esto es un apartado importante. Si bien el compromiso de la médula es extremadamente raro, hay tumores que requieren tratamiento así no haya lesiones. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del tumor, hay mayor o menor riesgo de compromiso. Eh, ¿Cuáles son los tumores que casi siempre hacen diseminación hacia la médula? Los germinomas, los tumores del seno endórmico y el pinealoblastoma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo debo estudiar a este paciente con un eje espinal. Entonces, si yo tengo un germinoma
Si yo no encuentro tumor, ese paciente solo se le hace radioterapia craneal, a diferencia de los pinealoblastomas, que el pinealoblastoma, así yo no tenga una lesión ubicada en este punto, sí le va a hacer quimioterapia, radioterapia craneoespinal. Eso es supremamente importante, es por la agresividad y diseminación del tumor, ¿cierto? Entonces, ellos lo que hacen es una planeación donde crean un esquema que se llama el esquema fraccionado. Entonces, este esquema fraccionado, ¿qué quiere decir? Que son 36 grays para el cráneo, dividido en dosis de 1.8 grays, y a la zona espinal se da una carga global de 24 grays para distribuirse en 3 semanas. Y en el tumor se crea algo que se llama el boost o la carga adyacente, que son márgenes de 1 a 2 centímetros. Esto lo vamos a ver un poco mejor a continuación. Entonces, el tratamiento, la cirugía. Entonces, la cirugía depende del tumor. Esto ya sabemos que es un poco difícil. Entonces, básicamente, uno es para resección tumoral y pues el enfoque quirúrgico también es para el manejo de la hidrocefalia. Entonces, muchas veces el paciente va a requerir inicialmente una derivación externa y de ahí una resección quirúrgica. Entonces, para los tumores germinales, básicamente, la primera línea de tratamiento es la quimioterapia, responden muy bien. Cirugía solo si hay un tumor residual o hay recurrencia. Siempre un estudio de líquido cefalorraquídeo para hablar de malignidad. Y en general, la sobrevida de los tumores germinales es muy buena, ¿cierto? Todos los tumores del parénquima pituitario siempre entra cirugía porque son altamente agresivos. ¿Por qué? Bueno, el tumor germinal que enfocamos es el germinoma y de segundo el carcinoma. Y los tumores del parénquima pituitario, el primero que vamos a enfocar es el pinealoblastoma. Ahora, la radioterapia, entonces, lo mismo, también se el tumor. Entonces, tumores germinales. Entonces, es muy importante que se hace dos cargas, la carga tumoral y una carga ventricular, que es una carga realmente del límite ventricular. Entonces, al tumor se le da una carga de 50 grays y al ventrículo una carga de 20 a 30 grays. Obviamente, si si el paciente no tiene diseminación por líquido cefalorraquídeo, si no, utilizamos ese esquema que hablamos previamente, que es de 36 grays y de 24 grays, que lo vamos a ver acá a continuación. Entonces es muy importante estudiar esas diseminaciones a nivel de la columna, porque eso nos cambia el esquema de radioterapia. En los tumores del parénquima, en estos tumores, si yo encuentro un pineocito, ese paciente no hay que hacerle nada más. Pero, como casi siempre nos vamos a por el pinealoblastoma, hay que hacerle el esquema cráneo-espinal que habíamos descrito previamente. Entonces, esta es la forma como se calcula, se ubica el tumor, se le da la carga y aquí se hace el margen ventricular con los márgenes adyacentes. Y esto permite hacer el cálculo más preciso de la radiación y del enfoque de los grays. Bueno, en cuanto a la quimioterapia, también se enfoca según los grupos. En los tumores germinales, este es el tratamiento estándar. Entonces, lo primero que yo le hago a un tumor germinal, si no tiene efecto de masa, es quimioterapia, ¿cierto? En los niños, pues todavía hay mucho debate, sobre todo porque hay grupos que son por debajo de los 2 años, pero aquí se han descrito el carboplatino, el cisplatino, el etoposide, la bleomicina. La respuesta es muy buena, llega hasta el 100% de los casos. Se han hablado de las combinaciones que son el etoposide con cisplatino junto con radioterapia. Esto logra una curación o una progresión libre de sobrevida del 100% a los 4 años. Esto habla de muy buen pronóstico, afortunadamente. Hay otros esquemas descritos con carboplatino, pero pues esos son los casos de diseminación. Ahora, los tumores que son no germinomatosos, la primera línea es siempre la resección quirúrgica y no tiene tan buena respuesta a la quimio. Miremos que solo la mitad de los tumores comparados con los germinomatosos responden. Entonces, los no germinomatosos tienen una pobre respuesta comparados con los germinomatosos. Y normalmente en los no germinomatosos la quimioterapia se hace para los casos de recurrencia. Entonces, es muy importante tener claro ese enfoque de los tumores a la hora de hablar de ellos. En cuanto a los tumores del parénquima, es un papel muy importante porque, primero, tienen una buena, digamos, una buena acogida o una buena evidencia en los pinealoblastomas, pero en general los esquemas ópticos, en especial porque son niños, esos esquemas ópticos no generan tan buena respuesta. Ahora, están descritos el BP16, la vincristina y la vinblastina, pero ¿qué pasa? Que normalmente la quimioterapia debe acompañarse en estos grupos con radioterapia, porque si no, la respuesta falla en el 100% de los casos, excepto obviamente los tumores pues, que son benignos. Pero en general, saber esto, que la quimioterapia en los tumores del parénquima pineal tienen una pobre respuesta si no se hace un tratamiento combinado con otras estructuras, a diferencia de los tumores germinómatos.
Estos son los esquemas descritos hasta la fecha por los diferentes grupos. Tenemos el grupo de Ainsworth, el del Royal Mardashian Hospital, el de etoposidesis platino, ¿cierto? Y los esquemas también descritos, que son esquemas alternativos. Esto normalmente hay que tenerlo a la mano, ver qué disponibilidad tenemos con el oncólogo, con el neurooncólogo para hablar de este esquema y hacerle un seguimiento después de haberlo ubicado con el tumor. Ahora, ¿qué complicaciones vamos a tener por radioterapia y por quimioterapia? Entonces, la radionecrosis, el déficit neurocognitivo, eso es muy importante, la disfunción endocrina, sobre todo por esa función de la melatonina, o la diabetes insípida, si le alcanzamos a pegar duro al hipotálamo. Obviamente un déficit cognitivo importante. En los niños, retraso del crecimiento o pérdida de la estatura, ¿cierto? La infertilidad y la malignidad, pues a largo plazo si se usan dosis muy altas. En cuanto a la quimioterapia, una sepsis neutropénica, sobrecarga de diabetes, eso es sobrecarga de líquidos con diabetes insípida, deficiencias del tono, idealmente todos elevados, neuritis, esterilidad en las mujeres, algunas malignidades secundarias que se han descrito con el AML6 y el BP16, pues no hay una relación franca, pero están descritas, y nefrotoxicidad. Y este es pues el esquema final, es muy importante tenerlo en claro. Entonces, casi siempre estos pacientes nos van a llevar con hidrocefalia. Entonces, nos vamos por este lado, que entonces ellos dicen, hágale una derivación externa y de entrada pídale los marcadores de líquido cefalorraquídeo. Entonces, si los marcadores son positivos, pues sabemos que no hay que hacer la biopsia porque ya podemos clasificar el tumor en general en germinomatoso o no germinomatoso. Ya definimos si va para cirugía o no. Entonces, ¿qué pasa? Le hago inicialmente, como son tumores que son marcadores, van a responder bien a la quimio de la radio, entonces le hago quimio y radio. Si hay un tumor residual, hágale una cirugía para una segunda revisión. Entonces, si hay tumor residual, le puedes hacer nuevamente un tratamiento completo. Si es fibrosis o necrosis, simplemente hágale seguimiento. Obviamente, si el tumor de entrada respondió, simplemente es el seguimiento clínico con los marcadores tumorales. Ahora, los marcadores fueron negativos. Siempre es mandatoria la biopsia. Podemos encontrar un teratoma maduro en el grupo germinomatoso y en los grupos del parénquima pineal sería el grupo 2. Entonces, acá definimos si le hacemos tratamiento o no. Casi siempre van para cirugía, entonces, si respondió completamente, seguimiento, si hay tumor residual, hágale una segunda cirugía para definir si es fibrosis o necrosis o si realmente hay un tumor residual. Y volvemos a hacerle, si le hacemos quimio, radio o una segunda cirugía. Eso se irá definiendo acorde a la clínica de la evolución del paciente. El paciente no tiene hidrocefalia, haga la punción lumbar y los marcadores en suero, nuevamente el mismo. Entonces, los marcadores son positivos, hágale entrar al tratamiento y le define el seguimiento, o si hay tumor residual, una cirugía para revisar y si es fibrosis o necrosis, o si realmente es un tumor y hay que ayudarle con quimio, con radioterapia. Ya que es un poco más difícil porque cuando el marcador es negativo, entonces ellos hacen un enfoque de teratoma maduro, otros tumores, pero básicamente ellos se van nuevamente por este lado, que es básicamente evaluar la resección quirúrgica y definir el seguimiento. Y ya con eso terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Simon. El doctor Cabi levantó la mano. Adelante, doctor. Doctor Cabi. Bueno, Simon. Ya. Bueno, ya. Que quería contar la experiencia que tuve con un paciente que me remitieron para una biopsia estereotáctica y estaba tumor que creció demasiado, muy rápidamente. Todas las dificultades que hay no tanto para hacer la biopsia, sino para que les dieran rápidamente el espécimen, me hizo que lo remitiera para que le dieran radioterapia en el Pablo Tobón. Los radioterapeutas dijeron que no le iban a hacer tratamiento sin biopsia, pero por la condición clínica del paciente, yo no le hice la biopsia. El paciente estaba consciente. Recuerdo que era un bachiller, había terminado el bachiller recientemente, y los oncólogos vieron el paciente y decidieron darle radioterapia. Yo pensé que
iba a morir muy rápidamente, pero para sorpresa mía, la lesión con quimioterapia desapareció, bueno, se redujo notoriamente, y notoriamente es que tuvo un volumen de un 10%. Tengo las diapositivas de las imágenes. Se murió, se mejoró muy rápidamente. Y estaba mirando ahora en 200, la primera investigación que hice sobre los resultados de mis biopsias, cuando tuve 273 pacientes de tumores, 11 fueron de tumores de la pineal, y eso fue, digamos, tal vez a los 10 años de ejercicio. Y después tuve muchos otros. Indudablemente que la biopsia estereotáctica tiene muchos riesgos y yo siempre la hacía con mucho temor. Sin embargo, no recuerdo ninguna mortalidad por la biopsia. Digamos que yo estaba preparado para hacer una cirugía a cielo abierto o hacer algún procedimiento de drenaje del líquido, y no recuerdo de ninguno que haya muerto. Y segundo, todos esos pacientes eran remitidos a radioterapia. Tengo todas, yo le voy a mandar a Simón las imágenes. Y claro que la cirugía, que la biopsia tiene riesgos, pero la cirugía también tiene riesgos. Y esos pacientes no es que yo los escogiera o tuviera un centro para que me remitieran los pacientes con tumores de la pineal, sino que los colegas me enviaban los tumores porque siempre se terminaba con los riesgos de la cirugía, pero se les hacía una biopsia. Las resecciones ahí totales o extensas eran muy escasas y hacían biopsias a cielo abierto. Eso era lo que tenía que contar. Gracias, doctor. La doctora Simón Natalia Carabalí te pregunta si este tumor se diagnostica en útero, que sería una enfermedad trombótica gestacional. Exactamente, ¿qué se puede hacer? Yo considero que no se puede hacer nada, hay que esperar a que el bebé nazca, pero si leíste algo sobre eso. Pues, profe, lo que se recomienda realmente, si está una lesión también en la pineal, es una metástasis, ¿cierto? Que es el riesgo, pues, de la diseminación de la enfermedad trofoblástica. Si no, ellos ya hacen, ya el grupo de ginecología se encarga después del seguimiento hormonal para definir la finalización de la gestación y todos los pasos que hacen, pues, como la enfermedad. Pero básicamente, si el primario es en útero, la pineal es una metástasis y se maneja como una enfermedad diseminada del útero. Si es una lesión aislada, que suele ser lo que encontramos en la pineal, en esos casos se maneja es básicamente como un tumor del parénquima y lo que se hace es la resección y ya después pues los estudios como que siempre se han ordenado. Sí, pero resecciones de tumores cerebrales no se hace todavía ninguna inútil, ¿no? Que yo sepa, nadie ha hecho eso. No, pero profe, ahí no, eso no afectaría al feto, eso afectaría a la misma paciente. Ok. Bueno, y yo creo que para terminar, la conclusión es, Simón, los únicos tumores que no son de manejo quirúrgico inicial son los germinomas, que tienen los marcadores tumorales, porque el resto de los no germinomatosos, los originados en la pineal o los de las células extrapineales, todos requieren manejo quirúrgico. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, profe, pues realmente si uno tiene los marcadores son para ubicar o es un Germinomatoso o o es no. un coliocarcinoma, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si uno ya los tiene negativos, si es quirúrgico. Si uno los tiene positivos, igual si es, por ejemplo, una beta aislada, uno no puede diferenciar si es un corio o si es un germinoma. Entonces, igual mínimo había que hacerle una biopsia. Entonces, y no se puede biopsia estereotáxica, entonces lo ideal sería ir una resección amplia.
Entonces eso es lo que dificulta mucho. Si uno tiene los marcadores negativos de entrada, vaya. Si tiene varios positivos, ya uno sabe que es un germinoma. Pero si queda un beta aislado, ahí es donde queda la duda, que uno optaría por biopsia o por resección quirúrgica completa. Doctor Cavia, adelante. No, no, Ignacio, esa conclusión final tuya de que todos son quirúrgicos, no. Si revisas la presentación, Simón no puso el tratamiento quirúrgico en primer plano, o al menos esa es la parte que yo recuerdo. Me llamó mucho la atención y estoy muy de acuerdo con eso. Hablaba no de la resección, sino de la biopsia y de la radioterapia o radiocirugía. Pero no empecemos esa discusión que no la terminamos. Sí, no la Al menos por parte mía. Sí, señor. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? Falta Simón. la evaluación. Ah, Otra sí, vez. ya la mando. Simón, una conferencia muy, muy buena. Voy a mandar ya la evaluación. Nadie más tiene comentario, entonces. Esperen que voy a mandar la evaluación. Se está demorando. Listo, ahí se fue. Bueno, feliz día a todos. Parece que fue todo el mundo también, Ignacio. Yo no sé cuántos irán a Ya. responder esa. Yo Oh, creo que va a ser el único. bueno, no, yo también lo voy a responder. El otro que se fue Simón, ¿o qué? Porque lo acabé de llamar. Es la única manera de coger. Sí, don Simón. ¿Qué hubo? Bien, bueno, otra vez hay que decir que la conferencia es muy buena, muy extensa, yo mientras hacía la presentación, tan poquitos casos y tan extensa la conferencia. Es decir, eso es de lo que se lee, pero de las experiencias poco se sabe. Yo te voy a mandar, cuando estabas hablando de la frecuencia, como de la pineal, sí fue uno, pues los tumores de la pineal en mis biopsias fueron relativamente poquitos, pero yo tenía que luchar porque me mandaran los pacientes. Pero finalmente, y fíjate la reflexión, si me los mandaban, era porque a los neurocirujanos veían que los resultados no eran muy buenos, que todo terminaba, era en una biopsia. Y entonces me lo mandaban a que le hiciera la biopsia. Yo creo que logré demostrar que podía ser en mis manos, así no fuera experta, no, pero sí, claro, yo hice muchísimas. En mis manos los resultados eran buenos. Y cuando tenía unos 200 pacientes, como dije, ya había 11 pacientes con tumores de la pineal y yo creo que después fueron, supongo, más de 30 de los que los estudios radiológicos antes y después los tengo. Todos esos pacientes yo los mandaba. Fíjate, me los mandan para hacer una biopsia. Les hago la biopsia. ¿Qué me queda por hacer? Radioterapia, no más.
porque yo no creía que la quimioterapia sirviera. Entonces esos pacientes, a todos se les daba radioterapia y les fue muy bien, con diagnósticos equivocados o lo que se quisiera. Bueno, se les ponía cuando hacía falta la derivación ventrículo-peritoneal, algunos, pero en todos los pacientes yo veía que el volumen del tumor reducía y teníamos el diagnóstico y bueno, eso era lo que había por hacerles. Y cuando yo no creí, pues es que no había estudiado el papel de la quimioterapia, yo dije, pero ¿qué es esa cosa tan anormal? ¿Cómo que le van a dar quimioterapia a este tumor? Se va a morir. Los radioterapeutas no quisieron darle la radioterapia. Pues no se murió ese muchacho que había terminado bachillerato. La mamá me dijo, le compré un taxi, va a estudiar a la universidad. Y, ¿cómo? Muy buena cosa. Yo te voy a mandar un estudio ahí sobre tumores de la pineal, tratamiento no quirúrgico. Y el paciente del que te estoy hablando, lo vieron en el neurológico, le pusieron una derivación, me lo mandaron a San Vicente y entre la tomografía o la resonancia de la evaluación en el neurológico y una segunda que le hizo la mamá de cuenta de ella, y se veía un tumor muy grande. Y, perdón, la del neurológico, después la que le hicimos en San Vicente. Y la que le hizo la mamá, porque la mamá se interesó en saber qué pasaba. Y ese tumor ya sí era enorme. Los radiólogos, los radioterapeutas no quisieron hacerle nada y lo cogieron los oncólogos. Le vamos a dar quimio y mejoró. Te voy a mandar eso. Y te voy a mandar también, por si te interesa saber qué pasó, el fichero de los pacientes con diagnósticos de tumor de la pineal. Yo no sé, el doctor Bustamante, que los tuvo que operar, cuál fue la morbilidad y la mortalidad. Me imagino que muy grande. Pero ahí en las historias figuran como tumores de la pineal. No, tal vez te encuentres algunos, si los buscas, que no se operaron, y puede que encuentres algunos que se operaron. Y qué más era lo que te iba a contar. Bueno, ya te dije que ese diagnóstico del primer tumor de la pineal es importantísimo, porque cuando no se podían hacer los diagnósticos, aquí se hizo un diagnóstico de tumor de la pineal. Yo no sé si en Bogotá, pues, no, allá no hay historia de qué era lo que hacían, tengan algún reporte de esos tumores de la pineal. No recuerdo yo trabajos en la Asociación de Tumores de la Pineal. Bueno, eso era lo que te iba a comentar, Simón. Bueno, con gusto. Hasta luego, entonces. Adiós.